noches, profe. Hola, Vladi, ¿cómo estás, Fletito? Bien. Hoy día vamos a hablar de una pieza que probablemente muchos digan, si no tiene mucha importancia, digamos, ¿no? Solo es el cárter, solo es un depósito de aceite, nada más. Ya, solo es un depósito de aceite en el cual el aceite llega por gravedad y desde ese punto empieza a lubricar al motor. Es cierto, por parte sí, el aceite llega al cárter por gravedad. Llega por gravedad. Pero también hay otros tipos de cárter. Inclusive hay componentes que afectan en el rendimiento del cárter, del trabajo del cárter, ¿no? Entonces todo eso vamos a ver ahora. Por ejemplo, ya, el cárter, me indica el cárter, ya, es donde se deposita el aceite encargado de la lubricación del motor. De ahí que tenga una forma parecida a la de una cubeta o al de una pequeña bañera atornillada a la parte baja del motor. Justo por encima de él está el cigüeñal, las bielas y más arriba los pistones. El motivo por el que se encuentra en la parte más baja del motor es porque el aceite acaba cayendo por gravedad. La bomba de aceite extrae el lubricante de él para llevarlo hasta la parte superior del motor, pero siempre vuelve a caer en el cárter una vez que ha lubricado todas las piezas. De esta forma se crea un ciclo que mantiene lubricando el motor en todo momento. Y eso es así, eso es cierto. El cárter se encuentra en la parte baja y va repitiendo este ciclo, donde el aceite llega por gravedad hasta el cárter y la bomba de aceite nuevamente lo succiona para llevarlo hasta el punto más alto. Es por eso que el cárter se encuentra en la parte más baja del motor. ¿Ya? Pero el cárter se divide en dos partes. Una de ellas es el cárter superior. El cárter se puede dividir en varias partes muy importantes. La primera de ellas es llamado cárter superior o del cigüeñal. Debe tener una gran rigidez, ya que toda la fuerza y vibraciones que se producen por el movimiento del motor incide en ella. Por este motivo, debe ser de un buen material que garantice el correcto funcionamiento del conjunto del motor. Sí, señores, básicamente y prácticamente el cárter superior del motor es el sector donde se encuentran las bancadas del eje cigüeñal. Es ahí ese sector donde se denomina cárter superior. Es donde se encuentra alojado el cigüeñal. En resumen, el cárter superior del motor es donde está alojado el eje cigüeñal. Esa parte donde están las bancadas es denominado y es llamado cárter superior. ¿Ya? Donde, señores, donde el cárter superior por su forma de trabajo debe ser una pieza bastante robusta. Tiene que ser una pieza bastante robusta, cosa de que soporte esos empujes y esas vibraciones que se dan en el cigüeñal, ¿no? Profe, una consultita, ¿podría compartir lo que está exponiendo? No estoy compartiendo. Perdón, papitos, van a disculpar. No, no hay problema, profe. Por la emoción aquí de hablar del cárter, ¿ya? Entonces tornaremos a esta partecita donde me dice que el cárter se divide en dos partes, ¿ya?
al cárter, vamos a ver que se divide en dos partes. Uno es el cárter superior y el otro es el cárter inferior. El cárter superior forma parte del eje cigüeñal. El cárter superior, señores, es la parte donde se encuentran las bancadas del eje cigüeñal. Entonces, ese sector, esa área, por ese lugar, tienen que ser piezas robustas, bastante fuertes. De antemano están las bancadas. Entonces, las bancadas tienen que ser bastante resistentes para aguantar las vibraciones que el motor genere. ¿Ya? 1, 2. Tiene que ser fuerte para recibir las explosiones de cada uno de los pistones. ¿Ya? Entonces me dice que si se van a referir o si en alguna ocasión van a escuchar el cárter superior, se encuentra al área donde están las bancadas del eje cigüeñal. Esa parte es denominado cárter superior. Y el cárter inferior es justamente esa batea donde se almacena aceite. La segunda parte del cárter recibe el nombre del cárter inferior o de aceite, donde esta pieza se encuentra fijada al cárter superior gracias a unos tornillos, y es la que tiene forma de cubeta. Entre el cárter de aceite y del cigüeñal se encuentra una junta para garantizar la hermeticidad del conjunto y evitar que se escape el aceite. Eso es cierto, señores, ¿no? Entre el cárter y el bloque va a haber una empaquetadura, que probablemente la idea era que exista menos o que no exista fugas del motor hacia el exterior. En el caso nuestro sí hubo, ya. Si hay, es necesario bajar el cárter, sacar el cárter y sellarlo nuevamente, ¿sí? Y como dice, está sujeto a varios tornillitos, aproximadamente unos 10, 12, hasta 24 tornillos pequeñitos tiene, ¿sí? Y justamente hablando de eso, me dice, los pernos del cárter son unos pernos bien característicos, porque en la punta primero tienen una guía para guiar y para enroscar unos 3 o 4 vueltas cada tornillo. Se aconseja primero colocar todos los pernos, ¿sí?, que hayan dado 2 o 3 vueltas y recién ajustar, porque luego no se puede alinear bien el cárter, o sea, no se alinea bien en el motor y aparecen fugas, o muchas veces otro pernito no puede ajustarse ya también porque no está alineado con el orificio. Entonces, antes de ajustar todos los pernos, primero todos los pernos hay que hilvanar unas 2 o 3 vueltas. Para asegurar que no haya pérdidas de aceite en la unión de las piezas, un cárter siempre vendrá con la correspondiente junta de tornillos, o lo que nosotros lo llamamos empaquetadura. Aunque el conjunto es aparentemente sencillo, todos los tornillos tienen que estar apretados con el par que indica el fabricante, ya que si nos pasamos de fuerza podemos deformar el cárter y crear holguras por las que se pierde el aceite. Dime, ¿alguien quería preguntar algo? Dime, papacho, pregunta nomás. No. A su vez, me dice, el cárter tiene un tornillo donde se logra desalojar al aceite cuando se vaya a cambiar. Una pieza igualmente importante que debe revisarse con frecuencia para comprobar que no tiene pérdidas de aceite. O sea, el perno del medio es bastante importante, muy importante. ¿Ya? Bien. Por lo menos aquí podemos apreciar el cárter, 20,
Sí, unos 20, 11 por aquí, 10 por aquí. Ya, listo. Entonces, aquí se puede ver todo el conjunto de los perros. Listo. Ahora me dice, hay otro componente del cárter que es básicamente de accionamiento activo. Ya, nadie se da cuenta, pero es una protección activa que el vehículo tiene. Y esa protección se llama la famosa pechera, ¿ya? O el protector, o el piso protector de abajo, o sea, el piso protector del chasis, ¿ya? Aunque no es una parte del cárter en sí, eso quiere decir, no forma parte del cárter, pero le ayuda bastante porque lo cuida al cárter. En sí, sí que es importante para salvaguardarlo de los posibles impactos que se produzcan durante la conducción. En una pieza de fibra, de plástico o metal, que evita que el cárter esté expuesto a las irregularidades del terreno, piedras u otros elementos que pueden dañarlo. Sí, justamente para eso es, para evitar que la piedra o algún elemento cortopunzante dañe algún elemento electrónico o eléctrico y también para cuidar el mismo cárter y el sistema de suspensión, ¿no? Bien, me dice. El funcionamiento del cárter. A pesar de su aparente sencillez, el cárter está diseñado con unas formas específicas para garantizar el suministro de aceite, sobre todo en su interior. Gracias a esto, se consigue que la bomba de aceite pueda succionar la cantidad de aceite necesaria para la correcta lubricación del motor de nuestro coche. La bomba de aceite suele estar en la parte más baja del cárter para que pueda aspirar en todo momento el aceite necesario. En caso de que el motor del nuestro tenga poco aceite, la bomba no será capaz de aspirar el aceite, por lo que podemos correr el riesgo de que se agripe el motor, ¿no? Entonces básicamente es eso, ¿no? Además el cárter tiene un depósito, cuyo depósito siempre se procura que esté lleno de aceite, para que el tamiz de ahí vaya succionando aceite para todo el motor, ¿no? ¿Cómo se trabaja en un cárter? ¿Qué fallas generalmente tiene un cárter? Un cárter generalmente tiene estas fallas. Y el día de hoy vamos a hablar acerca del cárter. Ahora, ¿se acuerdan que hace más o menos unas semanas hicimos un cambio de aceite? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito más. El motor está conformado por tres partes muy importantes. Una es la culata, la otra es el monobloc y el cárter. El cárter es la pieza que está aquí. En ella podemos encontrar el aceite que se encarga de ir hacia el motor y evitar que se funda. Así que tengan mucho cuidado siempre de que no vayan a lastimar de manera muy grave. Porque en el caso de este cárter podemos ver aquí que hay una abolladura. Por suerte, la abolladura no ha sido lo suficientemente fuerte para causar una perforación, ya que en este caso tendríamos que reemplazar el cárter o soldarlo. Obviamente, la soldadura sería dependiendo la intensidad del hueco que habría, ¿no? ¿Qué pasa si perdemos aceite en el cárter? Se puede fundir el motor, que es peligrosísimo porque ahí es bajada de motor sí o sí, señores. Y eso está fuera de nuestro presupuesto. La otra parte que es importante, que generalmente debemos revisar,
es el empaque que está entre el monobloc y el cárter. Este empaque es un GB que recorre toda la pieza, que por lo general, por la falta de cuidado o el exceso de tiempo de uso, se suele secar y hace que se filtre el aceite hacia afuera. Lo que sí sabemos es de que este vehículo no tiene una fuga por golpe o porque el cárter esté roto. Lo que sí el dueño nos dice es que nunca ha cambiado el empaque del cárter. Así que vamos a proceder a desarmar algunas piezas. Primero sacaremos el tubo de escape, que es este de aquí, para que nos libere el espacio del cárter y podamos sacarlo con facilidad. Así que vamos a darle. En este caso, como la tuerca está muy arriba, he tenido que hacer una extensión. Ya está suelto, no, me falta uno, que es el de acá, que dejamos un poquito suelto para evitar que se caiga cuando sacáramos ese, porque se estaba muy peligroso. Así que vamos a alinear y tengo el cárter. Sí, ¿no? Creo que se me quedó el empaque arriba. Bueno, nos pasó algo muy gracioso. Resulta que el GB se quedó pegado al monobloc, así que estamos tratando de sacarlo con cuidado, porque aunque no lo crean, esto está tieso. Voy a tratar de hacerme entender, pero el empaque debería ser muy flexible. En este caso apenas lo doblé y se quebró. Esta es otra prueba de que se necesitaba cambiar de urgencia. Bueno, vamos a proceder ahora a lavar un poco el cárter, dejarlo bonito para colocarlo con su nuevo empaque. Permiso. Sí que estuvo tedioso, ¿no? Listo, terminamos. Bien, pasamos a la penúltima parte, ¿no? Vamos a utilizar el empaque. Ayúdame, es así, ¿verdad? Vamos a colocarlo en los orificios que están alrededor, los ajustamos muy bien. Aquí sí voy a necesitar un poco de ayuda. Por suerte, mis compañeros de Oscar me han ayudado. Ajustamos el tubo de escape muy fuerte y pasamos a colocar el aceite, que sería lo último que nos faltaría para podernos retirar el día de hoy. Así que ajustemos muy bien. Luego que aseguramos el cárter y colocamos en su lugar otra vez el tubo de escape, procedemos a bajar el vehículo y hacer lo mismo que hicimos aquella vez que hicimos en Mecánica Fácil, el cambio de aceite, ¿recuerdan? Y eso fue todo aquí en Mecánica Fácil. Queremos agradecer a Swiss Cars por prestarnos sus instalaciones y por supuesto porque hoy día nos brindaron bastante apoyo, ya que trabajar en el cárter es bastante complicado y se necesita más de una mano. Bueno, eso fue todo. Nos vemos en la siguiente. ¡Chao! Bien, como podrán ver, eso es lo que en la mayoría de los casos se hace con el cárter, ¿sí? En la mayoría de los casos existen abolladuras, fugas de aceite, que hay que dar solución. Me dice, ¿cómo es el cárter? En la parte inferior
tenemos justamente esa pieza que, como ustedes pueden ver, su forma también está pensada para que las inercias en las curvas, corten lo menos posible. Ya, ahí no. Bien. Listo. Bien. Uy, no. Sí. ¿Dónde está mi...? Eso. Entonces mi cárter tiene básicamente esta forma, una forma de bañerita, ¿sí? Hay que entender que el coche puede estar sometido a altas fuerzas G, bastantes fuerzas, lo que causa que el aceite se desplace hacia el lado y posea granja. Puede quedar fuera del alcance de la succión de la bomba en los coches en los que este efecto es muy acusado, como los deportivos, en fin, ¿no? Entonces, el cárter en esos vehículos, en los vehículos deportivos, son diferentes, son otra clase, como por ejemplo el cárter seco. El cárter seco es el que tenemos aquí en esta imagen. Me dice, es un sistema de cárter seco, o sea, no hay nada. En el cárter principal no hay nada. ¿Ya? Elimina el problema del suministro de aceite causado por las inercias de las curvas, las elevaciones y donde las aceleraciones y frenadas extremadamente fuertes, su funcionamiento, al ser las aceleraciones y las frenadas bastante fuertes, señores, hacen que el líquido dentro del cárter se vaya formando olas. Y esas olas, si va a existir en grande cantidad, va a formar bolsas de aire. Y lo que vamos a succionar es aire para el motor, y eso no está bueno, ¿no? Me dice, su funcionamiento se basa, ¿cómo trabaja ese cárter seco? En que acumula el aceite en un tanque aparte, en un lugar donde el cárter, el valor donde se acumula aceite en el cárter, y el lugar de él en el cárter, de ahí su nombre, de cárter seco, porque dentro del cárter no hay nada, solamente en casos súper extremos. Dentro de este cárter se evita que el aceite se mueva en exceso por las fuerzas G. Gracias y una vez estas placas deflectoras que tiene el cárter, que son las que evitan que se hagan esos oleajes, esas olas, o sea, esas capas protectoras dentro del tanque se llaman las rompeolas, ¿no? Evitan que se genere olas dentro del cárter. La bomba de aceite siempre aspira todo el aceite que caiga en el cárter, con más fuerza de la que se introduce en el motor. De esta forma, el tanque siempre tiene todo el aceite disponible. ¿Cómo funciona? De esta forma. Esta representación es una representación del sistema de lubricación. Se utiliza
utiliza especialmente en coches de carreras como el BACE Mono. Tiene componentes adicionales al sistema de lubricación por cárter húmedo. Estos componentes incluyen un depósito de aceite con un tanque de respiradero. Además, la lubricación por cárter seco cuenta con un separador ciclónico y una bomba multietapa. A menudo hay un enfriador de aceite, que no se muestra aquí por simplicidad. El aceite se almacena en el depósito de aceite. El depósito de aceite se llena desde arriba con una bomba de barrido. La tubería hacia el tanque del respiradero se encuentra en la parte superior del depósito de aceite. El tanque del respiradero es importante porque el aire permanece en el aceite. Este aire debe poder escapar. Las placas deflectoras aseguran que el aceite permanezca en el fondo del depósito de aceite durante las curvas extremas. Esto garantiza que siempre hay suficiente aceite en el fondo del depósito que puede ser bombeado al motor. Si se aspira aire, las partes del motor no están lubricadas correctamente, lo que provoca un desgaste excesivo. El depósito de aceite está conectado a la etapa de presión de la bomba. El aceite es bombeado por la etapa de presión al filtro que ayuda a capturar los contaminantes eficientemente. El aceite lubrica las partes del motor y gotea o fluye hacia el cárter. La etapa de barrido de la bomba aspira el aceite del cárter. Es importante que la etapa de barrido de la bomba tenga un mayor rendimiento que la etapa de presión de la bomba. Esto asegura que el depósito de aceite siempre tenga suficiente aceite. Sin embargo, tiene la desventaja de que esto generalmente resulta en una mezcla de aceite y aire. La mezcla de aceite y aire se bombea al separador ciclónico. Una gran parte del aire contenido en el aceite es eliminado por el separador ciclónico. Finalmente, el aceite regresa al depósito de aceite. A partir de aquí, el ciclo comienza de nuevo. La animación sobre la lubricación por cárter húmedo muestra los principios del funcionamiento por cárter seco. Es ahí, ¿no? Entonces, este sistema, en realidad el motor sería esta pieza. Todo esto. Donde está el filtro de aceite, todo esto. A esto se suma el deflector de aire, ¿ya? Y se suma un depósito auxiliar y uno de rebalse, ¿ya? Todo lo demás el motor lo tiene. Excepto esta bomba de aceite, que es una bomba especial, que tiene más conductos de succión. ¿Eso por qué? Porque ese depósito de aceite, ese depósito cilíndrico, nunca tiene que estar vacío, ¿ya? Este depósito, ahí se encuentra todo el aceite del motor, gracias a la bomba de aceite que bota y a la vez succiona, ¿ya? Pero para realizar el cambio de aceite, ahora ya no necesito encontrar un perno en el cárter, no. Tengo que ver la manera de succionar el aceite de este punto para realizar el cambio, ¿ya? Por eso se dice, este tipo de aceite sobre todo se utiliza en autos de competencia. Alguno me va a decir, profe, el cárter seco también se da en los motores de 2 tiempos. Es cierto. El cárter seco también se va a dar en los motores de 2 tiempos. Claro, pero en los motores de 2 tiempos la mezcla es la que se consume también. O sea, el aceite es el que se consume también. Bien. Bien, señores. Quiero informarles que hoy día empieza nuestra primera evaluación. ¿Ya?
Aquí está la sala de conferencia. Ya, y lo que voy a hacer es entrar a nuestro curso. Y como ustedes habrán podido ver, apreciar, ¿sí? Ya hemos terminado la unidad número 1. Entonces hay un cuestionario y un informe técnico que resolver. Yo ahorita, señores, se los voy a habilitar para que ustedes lo puedan resolver. Hay otro detalle. El tiempo es hasta mañana. Hasta mañana, hasta medianoche. Porque acuérdense que mañana no tenemos clases virtuales. No tenemos. Ya. ¿Por qué no tenemos, profe? Porque mañana les toca práctica a los de 400. Entonces, hoy no pasamos... Ustedes pasan química normal y luego no pasan motores. ¿Ya? En el caso de los señores de 400, desde las 7 hasta las 9:30 son sus clases. ¿Ya? Entonces, ustedes después de química ya pueden ir resolviendo, o ahora mismo, respondiendo para no hacerse pisar con el tiempo. ¿Ya? Entonces, señores, esta es nuestra primera evaluación. El cuestionario son 10 preguntitas de falso y verdadero. ¿Ya? Son solamente 10 preguntitas de falso y verdadero. Ese es el cuestionario. 10 preguntas de falso y verdadero. El informe técnico. O es un trabajo de investigación o son 10 preguntas que deben resolver. ¿Ya? Por eso se les está dando tiempo hasta mañana. Esto, ustedes tienen que sacarle una fotito y subirlo a la plataforma. Ese archivito, esa fotito, tienen que subirlo a la plataforma. ¿Ya? Preguntas, dudas. Señores, preguntas, dudas. Profe, sobre el informe técnico, ¿cómo dijo? Eran 10 preguntas y luego el otro... El otro son 10 preguntitas o un trabajo de investigación. Uno de ambos. O uno de los dos. Eso lo van a averiguar abriéndolo el informe técnico. Me dan unos 20 minutitos y ya está habilitado. Profe, otra pregunta. O sea, toda la evaluación de esta unidad va a ser de todos los temas avanzados con usted, Sí, ¿no? sí. Hasta hoy. Ya. Hasta hoy día. El cuestionario y el informe técnico es de todo lo avanzado hasta hoy día. Ya, papás. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Ya, entonces... Claro, profe. Ya, entonces... Me dan unos 10 minutos, lo habilito y empiezan a resolver. Tienen hasta mañana, hasta medianoche. ¿Listo? Dentro de 20 minutos, entonces, profe, lo habilita, ¿no? Ya. Sí. Gracias. No hay videoconferencia mañana. Tenemos práctica con los de 400. Y con ustedes tenemos práctica el jueves, ¿no? Con ustedes tenemos práctica el jueves en mecánica automotriz. Sí, profe, está bien. Bien. Hasta luego, señores. Chao, chao. Se cuidan. Hasta luego, profe.